Fíjense que a veces los documentos legales parecen un mar aburrido de tecnicismos, pero en realidad muchas veces esconden historias fascinantes de pura tenacidad. En este análisis visual vamos a desglosar paso a paso una batalla legal real y profundamente reveladora sobre nuestros derechos de seguridad social. Es el caso de una ciudadana común enfrentándose a una enorme maquinaria institucional. Aquí vamos a ver exactamente las tácticas, las defensas y la lógica implacable que utiliza un tribunal para llegar a la verdad. Para arrancar, imaginen este escenario. ¿Qué sucede cuando una autoridad afirma haber cumplido con la ley, pero los números, la simple matemática, demuestra lo contrario? Bueno, esa es la pregunta central que detonó todo este conflicto. En el mundo legal, a este problema central que un juez debe resolver se le conoce como la litis. Y ojo, la litis aquí no era debatir si la persona tenía derecho o no a una pensión, eso ya estaba más que garantizado. El verdadero debate es qué pasa cuando la institución emite documentos oficiales asegurando que ya pagó lo que debía, pero las cuentas cuentan una historia completamente distinta. Es un escenario que literalmente pone a prueba la transparencia del sistema. Para anclar nuestro análisis, veamos el escenario oficial donde se desarrolló esta pugna. Todo esto se resolvió en la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente 641/23, en abril de 2024. Este es el peso institucional real detrás de la historia. O sea, no estamos hablando de un caso hipotético, es una sentencia definitiva que sienta un precedente importantísimo sobre cómo deben actuar estas instituciones al manejar los recursos de los pensionados. Sección 1. El origen del conflicto. Un bucle burocrático. A ver, para entender cómo llegamos a esa sentencia en 2024, tenemos que retroceder un poquito. Es la clásica dinámica de David contra Goliat. Todo comenzó con un primer juicio allá por 2019, que la pensionada ganó. En ese entonces, el tribunal le ordenó al ISSSTE quitar un tope injusto a sus pensiones y devolverle el dinero. Para supuestamente cumplir, el ISSSTE emitió varios oficios. En marzo y noviembre de 2022, ajustaron la cuota y reconocieron un saldo a favor. Pero cuando la pensionada se dio cuenta de que las cuentas seguían sin cuadrar y reclamó, el ISSSTE respondió en junio de 2023 diciendo «asunto cerrado» y se negaron a hacer más ajustes. Y es justo ahí donde nace un conflicto legal totalmente nuevo. Pasamos a la sección 2, los reclamos de la demandante. Las matemáticas faltantes. Frente a esa negativa, la respuesta de esta persona no fue resignarse, para nada, fue una nueva demanda. Pasando a la ofensiva, expuso con precisión quirúrgica los daños financieros ocultos en la burocracia. Básicamente señaló 3 errores gravísimos. Primero, la desaparición total de los pagos de su pensión por viudez de marzo a septiembre de 2018. Literalmente, ese dinero no aparecía. Segundo, los intereses de los descuentos que le habían devuelto estaban mal calculados. La ley, específicamente el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exige que esto se calcule mes a mes usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC. Y el ISSSTE simplemente no lo hizo así. Y tercero, faltaba el pago de las diferencias por los incrementos anuales que le correspondían por ley. En resumen, las matemáticas no daban. Sección 3. La estrategia de defensa del ISSSTE. El escudo. Ante señalamientos tan específicos, la institución tuvo que responder. Pero su estrategia no fue decir «nuestras matemáticas son correctas», sino que intentaron bloquear el caso usando maniobras defensivas para lograr un sobreseimiento, o sea que el juez tirara el caso sin siquiera revisar los números. Su primera táctica fue invocar la cosa juzgada. Este es un principio que dice que un asunto ya resuelto no se puede volver a debatir. El ISSSTE argumentaba que, como ya hubo un juicio en 2020, el tema estaba cerrado y la ciudadana solo quería revivir un pleito viejo. La segunda táctica del ISSSTE fue alegar consentimiento tácito. Esto es una locura. Plantearon que, como la pensionada recibió los pagos en 2022 y no metió una queja inmediata en aquel primer juicio, pues legalmente ya había aceptado que esos pagos estaban bien. Intentaron usar su silencio temporal como un arma, asumiendo que si no te quejas al instante, el cálculo se queda así para siempre. Y bueno, esto ilustra brillantemente la colisión central de este caso. De un lado tenemos la ofensiva, una exigencia de pagos reales basados en la inflación y en derechos sustantivos. Del otro lado, la defensiva institucional, un intento de evadir la revisión matemática usando escudos procesales y plazos de tiempo. El fondo contra la forma. Número 4. El razonamiento del tribunal. Los considerandos. Aquí es donde entran los magistrados. En una sentencia, la parte donde los jueces explican toda su lógica y analizan las pruebas se llama los considerandos. Es el motor de la justicia. Entonces, la gran pregunta para ellos será, ¿realmente funcionaban estos escudos del ISSSTE? ¿Acaso el derecho de esta ciudadana había caducado por guardar silencio un rato o por haber tenido un juicio antes? Lo que responde el tribunal es una verdadera clase magistral de derecho.
El primer golpe a la defensa fue súper contundente. El tribunal dijo, no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque esos oficios que el ISSSTE emitió en 2022 y 2023 representan actos jurídicos completamente nuevos. Y aclararon algo clave. Si a alguien le pagan mal después de una sentencia, meter una queja por defecto es solo una opción, no una obligación. La persona conserva intacto su derecho a iniciar un juicio nuevo contra esos cálculos mal hechos. Ahora veamos cómo derribaron el consentimiento tácito. Para esto el tribunal usó un concepto vital llamado tracto sucesivo. Este es literalmente la bala de plata en temas de seguridad social. Significa que hay derechos que no ocurren una sola vez, sino que nacen y se renuevan continuamente, mes tras mes. Y claro, una pensión es el ejemplo perfecto de esto. Apoyados en la jurisprudencia, los jueces dejaron clarísimo este principio. La cita es poderosísima. El derecho para reclamar la pensión es imprescriptible. O sea, no caduca. El reloj nunca, pero nunca corre en contra del pensionado, porque el daño económico ocurre todos los días. Por lo tanto, es imposible hablar de un consentimiento tácito ante un cálculo que te está robando dinero mes a mes. Llegamos a la sección 5. La resolución final. El veredicto. Una vez que cayeron todos los escudos del ISSSTE, el tribunal por fin pudo revisar las matemáticas. Y llegamos al clímax del caso. Lo primero era resolver el misterio de los meses faltantes. El tribunal le hizo a la institución la pregunta más básica de todas. A ver, ¿dónde están los comprobantes de que depositaron la pensión de marzo a septiembre de 2018? Y el punto crucial aquí es la carga de la prueba. En estos litigios la autoridad es la que tiene que demostrar con papeles que ya cumplió. Pues resulta que el ISSSTE no pudo presentar ni una sola prueba documental de esos depósitos. Así que, ante la falta de pruebas del Estado, el tribunal le dio la victoria total a la demandante sobre esos meses desaparecidos. Como resultado, la sala emitió un mandato súper estricto que el ISSSTE tiene que cumplir en 4 meses. 1. Pagar completos los meses perdidos de 2018. 2. Tirar a la basura sus cálculos anteriores y recalcular todo mensualmente, usando el INPC para reflejar la inflación real. Y 3. Aplicar un principio protector maravilloso llamado non reformatio in peius. Hay que detenernos un segundo en esto porque es vital. Imagínense el miedo de demandar al gobierno. ¿Qué tal si recalculan y resulta que te habían pagado de más y ahora te quieren cobrar? Bueno, el principio de non reformatio in peius prohíbe legalmente que la autoridad te cobre o descuente cualquier excedente que surja de sus propios errores pasados. Si buscas justicia, no puedes salir perjudicado por alzar la voz. Es una red de seguridad absoluta. Y para cerrar este análisis, vale la pena pensar en la escala de todo esto. Ya vimos que el derecho a un cálculo correcto nunca expira y que la institución debe probar que pagó. Pero frente a oficios tan complejos y tácticas legales tan enredadas, pónganse a pensar en el impacto real. Si el simple paso del tiempo no borra los errores en una pensión, ¿cuántas personas allá afuera estarán recibiendo menos de lo que por ley les toca, simplemente asumiendo que los números del gobierno son infalibles? Es una perspectiva que sin duda nos recuerda lo indispensable que es conocer y defender nuestros derechos de seguridad social.